Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este día que nos regaló, porque podemos experimentar su misericordia renovada, regalándonos un día más de vida. Y en esta mañana quería agradecer, como agradecí el día jueves, por cada uno de los hermanos y hermanas que en este tiempo han estado compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias por cada uno de los obreros y obreras que han estado compartiendo la palabra y agradecido al Señor que podemos contar con personas dispuestas a dejarse usar por el Señor para bendecir a la iglesia. Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y meditando un poco en este tiempo acerca de una forma muy particular que tenemos de ser nosotros los argentinos, y es en el hecho de que a veces somos como bastante exitistas en relación a que solamente vemos el producto final y nos deslumbramos con personas quizás que han logrado o entre comillas tienen éxito y son muy reconocidos. Pero pocas veces reflexionamos en el hecho de que para poder llegar a ese momento, para poder alcanzar lo que alcanzaron, el logro, el éxito, lo que obtuvieron, hay un proceso detrás. Y a veces nosotros no prestamos atención en ese proceso. Y de esto el Señor hablaba un poco a mi corazón, cómo en este tiempo nosotros que nos toca estar en nuestra casa, resguardados, cuidándonos de nuestra salud, podemos también experimentar el obrar de Dios, un obrar maravilloso, un obrar glorioso en nuestras vidas, pero hay un proceso. Y la palabra de Dios me muestra justamente también un hombre, un varón, que estando en su casa buscaba de Dios, quizás no contaba con todas las herramientas que nosotros tenemos hoy en día, pero en su búsqueda él logró experimentar el obrar de Dios. Y podemos ver cómo ese obrar maravilloso sobre su vida no solamente lo bendijo a él, sino que también pudo bendecir a otras personas más. Por eso le invito a que usted abra su Biblia ahora en el libro de los Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10 del 24 al 33. Hechos 10, 24 al 33. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente y dice así: llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro le levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro le dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio le contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Como les decía, nosotros encontramos acá este pasaje y este personaje bastante particular que es Cornelio. El pasaje en general está hablando también acerca de la visión que tuvo Pedro, donde el Señor le hablaba con respecto a comer unos animales que él veía que descendían en un lienzo, y cómo de esta manera Dios le decía a Pedro que aún los gentiles iban a ser incluidos en el plan de salvación.
porque hasta ese momento aún los judíos convertidos como Pedro consideraban que la salvación que había traído Jesucristo era solamente para los judíos, no para los gentiles. Pero nosotros acá encontramos una persona, vuelvo a repetir, que quizás no contaba con todas las herramientas que nosotros sí contamos, pero tenía una búsqueda personal en su hogar. Él buscaba de Dios y Dios comenzó a hablarme a mí cómo nosotros los creyentes debemos de buscar a Dios en nuestro hogar si queremos lograr y si queremos alcanzar justamente el obrar sobrenatural de Dios. Tenemos que buscarle, tenemos que buscar del Señor. Y el Señor me hablaba cómo podemos tener en cuenta la vida de Cornelio justamente como un ejemplo a seguir. Cornelio, primero que nada, tenía deseos de compartir la buena noticia. Y de esto Dios hablaba en mi corazón. Cómo nosotros podemos imitar la vida de Cornelio, primeramente teniendo el deseo de compartir la buena noticia. Fíjese lo que dice el versículo 24 y luego salte al versículo 27. El 24 dice: llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Y el 27 dice: entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Lo primero que el Señor me muestra de esta persona, Cornelio, vuelvo a repetir, y marco esto porque él no tenía las herramientas que usted y yo sí tenemos, pero él estaba en una búsqueda personal. Y en esa búsqueda personal, la palabra nos enseña, si usted lee el pasaje completo, de que él tuvo una experiencia de la visitación de un ángel. Y ese ángel le dijo: alguien te va a traer la buena noticia. Y cuando él experimentó esto, él no se quedó con esa experiencia como guardada en el corazón, como solamente para mí, sino todo lo contrario. Él experimentó un gozo de tal manera que él comenzó a hablar a sus amigos y a sus parientes. Por eso, cuando Pedro llegó a aquel lugar, lo primero que encontró justamente fue a un grupo de gente reunida, que lo recibió Cornelio, pero había mucha gente también. Esa gente había sido invitada y había sido llamada por Cornelio, porque él sabía que la persona que venía, que era Pedro, les iba a traer la buena noticia. Y lo que yo veo es que justamente Cornelio podría haber llegado a tener una actitud totalmente diferente a la que tuvo. Podría haberse callado, podría haber dicho: bueno, esto es para mí, esta experiencia yo la tuve, no la comparto, o la comparto solo con dos o tres, con un puñadito de gente. Pero la palabra me muestra otra cosa. La palabra me muestra de que él experimentó algo en su corazón. Considero yo que fue el gozo de entender de que Dios le había tenido en consideración, y por esa razón él dijo: yo esto no me lo puedo callar, yo voy a invitar a mis parientes, voy a invitar a mis amigos y lo voy a compartir. Cornelio convocó a todos sus íntimos, porque la buena noticia, que era el Evangelio de Jesucristo, no podía guardarse en secreto. Al igual que hoy nosotros, la buena noticia de que Jesucristo nos salvó, de que Él pagó el precio, no es un mensaje que nosotros lo podemos resguardar, que nosotros lo tenemos que mantener en secreto. Todo lo contrario, nosotros en este tiempo, si estamos experimentando el obrar de Dios en nuestra vida, como lo experimentó Cornelio, necesitamos compartir la buena noticia a quien más podamos, sin romper las reglas establecidas por el gobierno, pero tenemos oportunidad de poder compartir la buena noticia. Cornelio no se avergonzó de lo que experimentó, porque él estaba seguro de lo que había vivido. Y si nosotros estamos seguros de lo que hemos vivido en nuestro corazón, en nuestra vida, no lo podemos ocultar, no nos puede dar vergüenza, no nos podemos callar. Tenemos que compartir la buena noticia de Jesucristo. Cornelio tampoco pensó en su reputación, como diciendo: bueno, yo tengo un lugar dentro de la sociedad, soy una persona importante y yo esto no lo voy a compartir, porque puedo llegar a generar una mala prensa en mi contra. Él no pensó en todo eso. Él dijo:
Dios me habló, alguien va a venir, me va a traer la buena noticia de la salvación. ¿Qué es lo que él estaba buscando? La salvación de su alma. Él no tenía, vuelvo a repetir, los recursos que usted y yo tenemos, el entendimiento y el conocimiento, pero sabía que había algo más y él lo deseaba para su vida. Y no solamente para él, sino también para su familia y para sus amigos más cercanos. Saben que hay una etapa en nuestra vida cuando somos niños, que es esa etapa donde se marca el esto es mío y no queremos compartir. Es una etapa de egocentrismo muy marcada en los niños, donde uno tiene que intervenir y comenzar a enseñarles que es bueno compartir, que es lindo compartir. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto es una etapa. No podemos quedarnos en esa etapa de esto es mío. Esta es mi vida, esto es mío, mi experiencia con Dios es personal y no la comparto con nadie. Hay un momento en nuestra madurez que nosotros tenemos que entender de que Dios no solamente nos quiere bendecir a nosotros, sino que nos quiere llevar a otro nivel, nos quiere llevar a otra etapa mucho más enriquecedora para nuestras vidas, que es el poder compartir el mensaje de Jesucristo. Lo segundo que Dios me hablaba en este pasaje es que, al igual que Cornelio, nosotros tenemos que tener deseos de aprender a adorar. Fíjense el versículo 25 y 26, dice: cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Me gusta poder rescatar el hecho de que la Biblia no es un libro que muestra a los distintos personajes que aparecen como personas perfectas, ¿no? Como tal vez un cómic. En un cómic lo que usted va a encontrar es personajes sumamente definidos y casi siempre se pone al superhéroe como alguien perfecto. Pero la Biblia no es un libro de cómic, no es un libro de historietas, es la palabra de Dios para bendecir nuestra vida. Y en la palabra nosotros encontramos personas como Cornelio, que tenían el deseo, que tenían las intenciones, pero que tal vez se equivocó, porque lo primero que hizo es querer adorar justamente a Pedro. Por eso Pedro le corrigió. Nosotros tenemos que entender que en nuestro crecimiento en el Señor y en nuestro camino de maduración, de madurar en Dios, vamos a cometer errores. Y quizás a veces alguien nos tenga que tener que corregir y nos tiene que llamar la atención, como Pedro le corrigió a Cornelio. Pero hay algo que nosotros tenemos que rescatar de este hombre, y es que tenía grandes deseos de adorar a Dios. Él no entendía, pero algo había experimentado en su corazón, de tal manera que él quería adorar a Dios. Por un momento su adoración, podríamos decir, fue errada, postrándose delante de Pedro, pero no podemos desestimar ni tener en menos la experiencia personal que él tuvo de querer adorar a Dios. Algo había ocurrido en su interior de tal manera que él quería adorar a Dios. Él había tenido un encuentro y sabía que la buena noticia de la salvación se acercaba a su vida y él tenía deseos de adorar a Dios. Por eso les digo que es sumamente rescatable el hecho de que Cornelio deseaba adorar a Dios. Y ¿saben qué, hermanos? En esto nosotros necesitamos comprender que estamos en un proceso de aprendizaje, donde todos necesitamos aprender. Por eso es importante que en este tiempo no dejemos de adorar a Dios. Si nosotros tenemos una experiencia personal con el Señor y algo está ocurriendo en nuestra vida, adoremos al Señor. No dejemos de adorar al Señor. No desviemos nuestra adoración a cuestiones que no corresponden, sino centrémonos en la persona de Jesucristo y rindámosle adoración al Señor. A veces yo creo que la adoración se ha malentendido. Primero que nada, los creyentes modernos parece que no pueden adorar sin instrumentos musicales y alguien que los dirija. Entonces encontramos que en este tiempo que quizás la gente no va a la iglesia y no tiene un director de alabanza, no hay instrumento que los dirija, ni tampoco hay personas que los guíen, no adoran a Dios. Y eso es un error, eso es un error.
porque el Señor sigue esperando mi adoración y yo como hijo de Dios tengo que aprender a adorarle a Dios más allá de las circunstancias, más allá si tengo o no tengo un instrumento que está sonando, si tengo o no tengo musiquita de fondo. Yo necesito adorar a Dios por la experiencia que estoy teniendo en mi corazón, al igual que Cornelio. Si yo estoy experimentando algo en mi corazón y nosotros tenemos que rendirle adoración a Dios. Fíjense que acá es donde nosotros necesitamos rescatar y recordar las palabras de Jesús a la samaritana. Me gustó esta versión que dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Cuando nosotros hablamos del tema de la adoración en espíritu y en verdad, tiene que ver con la adoración que viene del corazón. Por eso yo no puedo estar esperando a que haya un instrumento, no puedo estar esperando a aprender a tocar un instrumento para adorar a Dios. Yo tengo que rendirle adoración a Dios. Y la verdad, hermanos, hoy tenemos y contamos con tantos recursos como para poder poner una canción de alabanza y de adoración y rendirnos delante de Dios. Pero aún esto, si nosotros no lo tuviéramos, si no tuviéramos ninguna canción a nuestra mano, ¿será que nosotros no podemos adorarle al Señor? Es algo en lo cual nosotros necesitamos meditar en este tiempo también. ¿Qué pasaría con el rey David? Él no tenía instrumentos como los que nosotros tenemos. Tenía una simple cítara, que era como una guitarrita chiquita, pero no tenía más. Pero sin embargo fue conocido como el dulce cantor de Israel, aquel que tocaba para el rey, y su adoración y la rendición de su corazón hacía que los espíritus que atormentaban al rey se alejaran, y no tenía que ver con la canción de moda ni con el instrumento que tocaba, tenía que ver con la adoración. Y esto es lo que yo rescato de Cornelio, que él tenía un deseo de adorar a Dios. Ahora también quiero rescatar que Cornelio buscaba de Dios, y en su intimidad, en su hogar, porque la palabra es clara, dice que él estaba en su hogar. Y fíjese lo que dice el versículo 30 y 31. Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Entonces nosotros acá podemos ver también que Cornelio realizaba actividades espirituales. Él no se quedaba solamente con el hecho de tener un deseo en el corazón, sino que él tenía acciones concretas. Cornelio tenía hambre y sed de Dios, y esa hambre y sed de Dios lo llevaron a él justamente a tener acciones concretas. No es que Cornelio esperaba que todo ocurriera de brazos cruzados, todo lo contrario, él buscó del Señor, tuvo acciones concretas. Cornelio era una persona que había dispuesto su corazón a buscar a Dios y tenía acciones de búsqueda personal en su hogar, así como hoy usted y yo podemos encontrarnos en nuestro hogar y estar buscando del Señor. El versículo 30 nos informa justamente que él ayunaba y oraba en un horario especial. Entonces nosotros vemos acá que él algo de conocimiento tenía, eran muy básicas quizás sus herramientas, pero las utilizó. Él utilizó las herramientas que lo acercaron a tener ese encuentro genuino con Dios, a experimentar y tener una visión y hacer que el cielo se mueva de tal manera que el Señor toque la vida de Pedro y lo lleve a él para que le predique claramente el mensaje de salvación. Pero encontramos a una persona que estaba en una búsqueda personal. Cuán importante es que nosotros sigamos buscando de Dios en nuestro hogar. Y en las palabras que el ángel le dijo también podemos sacar otra información de las actividades espirituales que tenía Cornelio. El ángel le dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de todo lo que has hecho en favor de los necesitados. O sea que no solamente él
como que se preocupaba de una actividad interna y quedaba ahí en lo secreto, sino que él tenía acciones concretas en favor de otros. Hoy más que nunca, nosotros como iglesia podemos ser parte del obrar de Dios en la ciudad, ayudando y proveyendo a aquellos que lo necesitan. Primeramente, la palabra nos enseña a los hermanos de la fe, pero luego a todos los que más podamos. Es por eso que también nosotros seguimos juntando alimentos para poder ayudar a los hermanos de la fe. Y si tenemos la oportunidad de poder bendecir a alguien más, mucho mejor también, porque es la puerta y la oportunidad de poder seguir compartiendo la buena noticia de Jesucristo. No solamente entregar un tratado o una Biblia, sino también tener hechos concretos que ayuden a que otro pueda satisfacer sus necesidades. Y vuelvo a repetir, no solo Cornelio estaba en esa búsqueda personal en su casa, sino que también tenía acciones a favor de otras personas que se encontraban en necesidad. ¿Y saben qué, hermanos? La palabra me muestra de que Dios tuvo en cuenta cada una de las acciones que él tuvo, cada una de las acciones que él tuvo en favor de los necesitados. Por más que nos encontremos en nuestra casa buscando al Señor, no dejemos de ayudar dentro de nuestras posibilidades a los más necesitados. Con gozo en el corazón yo he podido escuchar